En esta edición del ciclo de entrevistas de Pool de Periodistas tenemos una entrevista muy, pero muy santiagueña. Yo creo que habría que acompañarla con alguna chacarera, con empanada, con un vaso de vino, porque estamos con Norberto Melone, compañero de trabajo de hace muchos años y desde hace 10 en esto que llamamos Pool de Periodistas, este grupo de periodistas de todo el país, del interior del país fundamentalmente, con el que nos dedicamos a hacer la cobertura de grandes eventos agropecuarios. Y ahora, desde hace poco tiempo, largamos este ciclo de entrevistas en medios de comunicación. Nos acompaña y me acompaña en la entrevista, para mí es un honorazo, Carlos Hamann, un periodista de Santiago del Estero, con el que no hace tanto se ha integrado a Pool de Periodistas y con el que creo que los dos nos conocíamos, pero nunca habíamos charlado tanto. Y hace unos meses nos pusimos a hablar telefónicamente, como es toda esta época, en forma virtual, y coincidimos en muchas cosas. Así que acá estamos con Carlos. Y la realidad es que la idea de esta entrevista sobre un tema que es manejo de bosques con ganadería integrada, algo que ocupa o que puede interesar a muchas regiones de la Argentina, surgió de la revista de Carlos. O sea, leyendo un artículo de su revista, fue que nació la idea de hacer esta entrevista. Carlos tiene un currículum muy amplio, Carlos Hamann, fue responsable del área de comunicación de la experimental agropecuaria INTA de Santiago del Estero, desde noviembre del 97 hasta marzo del 99. Por otro lado, ha sido creador y organizador de numerosos eventos agropecuarios, como congresos y exposiciones, y uno de ellos fue, por ejemplo, la primera ronda de agronegocios Expo Santiago Productivo, que realizó en conjunto con el gobierno de Santiago del Estero, el INTA, el Consejo Federal de Inversiones, durante 10 años, del 2004 al 2014. También es el organizador, conjuntamente con el INTA, o fue organizador, del segundo Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles en el año 2012. Y bueno, Carlos Hamann es un tipo indudablemente que es muy movedizo, que no sé cómo hace, pero le queda tiempo para dormir la siesta, pero hace muchísimas cosas. Actualmente es editor y propietario de la revista Campo para Todos, que nació en el 96 y que muy exitosamente continúa. Junto con la revista lo organiza un reconocimiento de la revista Campo para Todos a la producción agropecuaria santiagueña y es el representante comercial de Expobra, uno de los grandes eventos del norte argentino, desde el año 2002 y continúa. Hola, Carlos Hamann, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Menos mal que te he dicho que elijas algo para leer, nada más de ahí. Mucho gusto. No, quedó mucho afuera. Gracias por la invitación. Un gusto estar participando en este ciclo de conferencias que estás organizando o de entrevistas. Muy bien, y vamos a presentar a nuestro entrevistado, que es el ingeniero Carlos Kuhn, se graduó ingeniero agrónomo en la Universidad de Buenos Aires, eso fue en el 79, y luego obtuvo un máster y un doctorado en la Universidad de Texas. Trabajó en investigación aplicada, en experimentación adaptativa y transferencia de tecnología en la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero del INTA. Sus principales áreas de trabajo fueron tres: el manejo de la vegetación nativa de la región chaqueña para alimentación del ganado; por otro lado, la ecología del fuego y su manejo en la vegetación nativa y forestaciones comerciales en distintas regiones del país; y en ecología y manejo de perturbaciones en ecosistemas en general. Después le vamos a preguntar qué es una perturbación en ecología. Desarrolló el concepto de rolado de baja intensidad, que fue adoptado luego por el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación para el convenio Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, que es el tema de hoy. Con otros colegas generó la primera información sobre el régimen de fuego en la región chaqueña, es decir, sus efectos en suelo y vegetación. Fue coordinador de proyectos institucionales del INTA de alcance nacional y coordinador de proyectos internacionales. Fue consultor de parques nacionales. Trabaja actualmente en la actividad privada y tiene 20 publicaciones científicas en revistas técnicas internacionales y nacionales,
y publicó 3 libros en los temas de su especialidad. Obviamente que el currículum esto es un currículum abreviado, el que acabo de leer. Estamos hablando con alguien que sabe del tema. Ingeniero Kuhn, ¿cómo está? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Muy bien, excelente. Repito lo que dijo, que dijo Carlos Hamann, demasiado para el currículum, demasiado, muchas cosas. Bueno, a ver, Kuhn, te queríamos pedir para empezar, estos son tus antecedentes, has trabajado muchísimo en este tema, que nos comentes cómo es tu relación con los sistemas silvopastoriles, por favor. Bueno, yo trabajo, mi trabajo, mi especialidad de trabajo en agronomía, desde otro punto, usando otro punto de vista, se llama manejo de pastizales. Este, porque en realidad es la vegetación nativa, que está compuesta por árboles, arbustos y pastos. Bueno, ahí automáticamente como el problema de es decir, hay un problema, hay una relación a veces antinómica entre las leñosas y el pasto, o sea, con la ganadería. Ahí tuve que empezar a trabajar en lo que se podría llamar sistemas silvopastoriles. Se puede decir, decir, la región chaqueña y todas las zonas aledañas a la región pampeana tienen una característica en relación al sistema silvopastoril. En el sistema silvopastoril clásico, que todo el mundo conoce, que ve que se hacen corrientes y misiones, y se ponen árboles. Se hacen plantaciones de pino generalmente, y ahí para usar el terreno entre los árboles se planta pasto, digamos, se siembra pasto. En el Chaco el enfoque es distinto, hay que sacar árboles. Entonces, de ahí viene mi relación con el sistema silvopastoril. ¿Y de eso se trata el manejo de bosques con ganadería integrada? Bueno, ahí pasamos el manejo ahí pasamos a mi especialidad que recién me preguntó, qué es una perturbación. Una perturbación es un evento en ecología, la perturbación es un evento que es discreto, o sea que dura muy poco en el tiempo, que elimina biomasa vegetal. Y al eliminar biomasa vegetal, libera nutrientes. Libera nutrientes, luz, agua, etcétera. Y esa nueva situación es la que debemos usar nosotros para generar un sistema silvopastoril. Por ejemplo, en términos generales, no en términos agronómicos, sino en términos generales, una plaga es, por ejemplo, una plaga, una inundación, un fuego, y después, bueno, el rolado también son eventos, porque eliminan biomasa y generan nuevas condiciones de crecimiento para las plantas. El asunto no es tanto, como dijo un ecólogo israelí, no es tanto las perturbaciones, sino el régimen de perturbaciones. Así como por ejemplo, en los sistemas forestales comerciales, es una sucesión o un régimen de perturbaciones, porque lo que se hace son raleos, se va eliminando biomasa es más o menos lo que debería hacer en el caso de un silvopastoril en especies nativas. En este caso, lo que nosotros pretendemos con el RBI, rolado de baja intensidad, es aplicar una perturbación conocida, porque es bastante conocida acá en el Chaco hace muchos años, más o menos hace 30, 40 años o más, que es el rolado, y manejar este rolado para lograr fines de sustentabilidad. Ya pasamos a la parte agronómica. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, tratemos de no romper todo, entre comillas, tratemos de usarlo racionalmente, la maquinaria tiene que ser, no puede ser
para abreviarlo, la perturbación que tenemos que poner no puede ser una bomba atómica porque nos quedamos sin ecosistema. Tiene que ser algo bien, bien pensado, bien manejado, etc. Y está en muy relación con la ganadería porque genera pasto, en donde los ecosistemas no están Preguntar, ¿Cómo? Carlos, ¿por qué hay que usar una perturbación para mejorar la actividad ganadera, digamos? Si me puedes guiar Porque por eso. en realidad el mito el mito de la estabilidad es de la estabilidad, digamos, de lograr una pastura o una pastura el, eh, eterna no existe. Entonces, bueno, tenemos que manejar esta perturbación que se hace también en todas las... ustedes ven, por ejemplo, lo que se hace es manejar la perturbación, no tenerle miedo a la perturbación en sí, nuevamente, sino al régimen, al régimen de perturbaciones, lo que conocer, ustedes observen de que hace 40 años, cuando se recibió el ingeniero Valerio, para sembrar soja, se pasaban, no sé, innumerables pasadas de rastra. En aquella época, cuando nos recibimos los dos, todavía existía el arado, por ejemplo, el arado rastra, no sé si se acuerdan. Sí, Ahora perfecto. prácticamente la perturbación se cambió. Ahora es una perturbación que solamente ocurre en el surco en el surco de la soja, que es el cultivo más común. Claro. Entonces, bueno, el resto no se toca. Entonces, bueno, una cosa parecida es la que se necesita para, para, para desarrollar este sistema. ¿Y qué es, El, perdón, Kun, perdón, y cómo, a ver, para quienes no están en la zona, quienes no conocen el rolo, ¿cómo es el rolo? ¿Cómo es esa máquina? ¿Y bueno, qué hace? O sea, ¿cómo se pasa en el bueno, bosque? el rolo es una maquinaria, una máquina muy simple, es un tambor de metal que tiene más o menos 1,20 m, 1,20 m, 1,50 m de diámetro y tiene de ancho más o menos el ancho generalmente es el ancho el ancho del tractor, que tiene cuchillas incorporadas y se pasa. Y con esto tratamos de equilibrar los efectos un poco negativos de la ganadería, como el pisoteo, ¿cómo se llama? El avance de las leñosas, precisamente, especialmente arbustos, ¿eh? Porque la ganadería que como conocemos a la Argentina es una ganadería de pasturas abiertas, como en la Pampa. Acá en el Chaco o en otros lados del país, en la, por ejemplo, en la provincia fitogeográfica del Espinal, y que es la que limita con el Chaco, con la región chaqueña al sur, las leñosas forman parte del ecosistema y el ganado no las toca generalmente. Entonces, bueno, podríamos decir que hasta la ganadería la favorece, y para mantener el equilibrio entre pastos y leñosas ¿cómo se llama? Hay que recurrir a una perturbación. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se pasa el rolo en franjas, en No, franjas no, bueno, paralelas? ¿Cómo? la gran discusión es de que la gran discusión técnica o agronómica es de que normalmente cuando yo empecé a trabajar en el Chaco, en pasturas, lo que se buscaba era una eliminación total del resto de la vegetación para lograr una pastura abierta. Pero eso tendrá algunas ventajas desde el punto de vista del acceso y del manejo del ganado, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista del ecosistema, eliminar tanto árbol, eliminar tanto arbusto, es algo negativo. No tocamos todavía no hemos tocado todavía ¿cómo se llama? La cuestión ecológica que está de moda en este momento. Estamos hablando nada más de costos. Entonces, bueno, tenemos que buscar algo que sea, la gran pregunta, por ejemplo, es hasta dónde tenemos que romper para obtener una oferta de forraje aceptable aceptable desde el punto de vista de los costos económicos. Eso sería desde el punto de vista de la economía fría y ahora, en este momento, la sociedad
exige que estos tipos de sistemas productivos tengan en cuenta otras cosas también, como, por ejemplo, la fauna, la diversidad, que no ocurran pérdida de especies, el realizar una pastura, una pastura rompiendo todo, sacando todo y plantando pasto, es ¿cómo se llama? Es visto negativamente. Por otro lado, tenemos acá en el norte, no ocurre eso en otros ecosistemas del país. Tenemos el Gatton Panic, cuyo nombre científico es Megathyrsus maximum, CB Gatton Panic, cultivar Gatton Panic. Esta es una especie africana que tiene la gran ventaja que se adapta a la sombra o a la media sombra. Entonces eso sirve o favorece de que hacia generar un sistema mixto, árboles, arbustos y pasto, y de allí pasamos al sistema silvopastoril. Y de ahí, o sea, toda esta tecnología, todo este conocimiento se ha ido desarrollando a través muchas veces de prueba y error, porque nadie sabe nada. Entonces, bueno, en toda esta yo le he dicho anteriormente en una parte de esta entrevista que había que sacar árboles, había que sacar leñosas, y bueno, de cómo las sacamos y cómo se utiliza el procedimiento para sacar, es lo que me preguntó recién, ¿qué hacemos? No es una práctica agronómica tradicional, aunque se parece mucho. Acá, por ejemplo, cómo se aplica el rolo. El rolo se utiliza un tractor generalmente articulado, acorazado, como se dice comúnmente, que está protegido tanto con pantallas o con hierro. Y bueno, ahí está la cuestión, ¿cómo se pasa ese rolo? Bueno, hay gente que favorece lo que yo le digo, favorece la metodología que yo la llamo prolijo, que es pasar un rolo, por ejemplo, una pasada de rolo sí, una pasada de rolo no. O sea, ir en forma paralela. A mí a mí no me gusta ese tipo de metodología porque embrutece al tractorista. Justo la persona que es la más importante, para mí tiene que ser, le llamo, si eso es prolijo, que lo llamo desprolijo. O sea, no pasar todo, no pretender pasar hasta el último rincón del campo porque es perder el tiempo. Pero eso sería otra etapa de la conferencia, porque es bastante, todavía no entramos ni a lo que es el MBGI, así que sí, eso queríamos más o menos encauzar un poco tus respuestas. Nosotros aquí en Santiago hay una reglamentación para el porcentaje de perturbación que uno puede hacer en el campo. Uno cuando tiene un campo y quiere hacer un sistema RBGI y presenta un proyecto, ¿no es cierto? Tiene que presentar un proyecto ante el gobierno, ¿no es cierto? Sí, no entremos a analizar en detalle la cuestión burocrática que pide ustedes saben, porque sería objeto de otra entrevista. Ustedes saben que a partir del 2007, cuando se promulga la ley 26331 de conservación del bosque nativo, las provincias tienen la obligación, porque se lo ha delegado a las provincias, de hacer un mapa que se llama el ordenamiento del bosque nativo, ordenamiento territorial del bosque nativo, el OTBN. Se tiene que, en este mapa, lamentablemente no hay una definición de escala o de nivel de percepción, pero se tienen que ubicar los bosques y se tienen que clasificar o categorizar en base a 3 colores. Color rojo, donde no se puede tocar; color verde, que sí se puede, ¿cómo se llama?, modificar; y el color intermedio, que es el color amarillo, que tiene, en la cual se pueden hacer prácticas que no
no ataquen o no limiten o trabajan en contra de la sustentabilidad del bosque. Bueno, a partir de ahí, el ministerio, se hace un convenio estamos hablando a nivel nacional. A nivel nacional se hace un convenio, es el convenio 32 del año 2015, en el cual en ese momento la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para desarrollar el manejo del bosque con ganadería integrada, o MBGI. Ahí la parte técnica se basó en toda la experiencia que hizo la Estación Experimental Santiago del Estero durante muchos años. No soy yo el único que trabajó mucha gente, muchos técnicos, algunos ya fallecidos del INTA, y la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y bueno, y a partir de ahí, la provincia de Santiago del Estero se adhiere a este convenio y se comienzan a hacer planes productivos de tipo experimental, que es lo que se presenta a la provincia. Y bueno, en este momento yo soy el responsable ya en el sector privado, porque me jubilé del INTA, estoy jubilado del INTA, pero no de ingeniero agrónomo, y estamos en 2 proyectos más o menos trabajando. Debe haber 5 o 6 proyectos que se están desarrollando en Santiago del Estero. Hay uno terminado, finalizado, o sea que, porque el productor que presenta el plan también se consiente en seguir durante 5 años, por lo menos, o 6 años, seguir el estudio, la dinámica de esta habilitación y informar a la provincia. Ingeniero Kuhn, Sí. perdón que interrumpa, a ver, solo para ver si entendí. Nosotros, si partimos de un área, o sea, de un campo, que tiene un bosque nativo, de distintas formas, sea prolijo o no prolijo, lo que se hace, quiero saber si es así, dejar parte de la superficie rodeada y parte de la superficie con el bosque, ya sea en franjas, o seleccionando por dónde. Claro, la cuestión es así. Termino, perdón. Sí. Y después, por donde pasó el rolo, se siembra Gatton Panic. ¿Es claro, más o menos así? Así es, o sea, en términos muy sencillos para que entiendan los oyentes. Sí, sí. Hay otras requisitos que pide la provincia, o sea, le otorga, habría que entrar con más detalle, pero no vale la pena eso. Lo que sí que tiene que ser lo que es importante para que se pueda hacer este trabajo en la zona amarilla, de que se evalúe la sustentabilidad de la práctica. La palabra sustentabilidad es un término muy amplio que le gusta mucho a mucha gente, pero cuando uno es profesional y le piden que tiene que ser sustentable en el campo, no es tan fácil. Claro. ¿Qué es lo que tiene que ser sustentable? Sí. Ingeniero, a ver, después de haber hecho esto, ¿no es cierto? Después que pasó el rolo, después que sembramos el Gatton Panic, ¿pasamos de qué situación a qué situación respecto de los datos productivos, que son los que a un productor lo puede tentar a meter o no en el sistema? Nosotros en el Chaco, en la región chaqueña, pasamos de siempre hubo ganadería en la región chaqueña, no es una ganadería nueva, lo que se cambió a lo mejor fueron las razas, que se trajo el media sangre cebú, etc. Y se incorporaron, digamos, otras cosas. Pero podemos hablar, de acuerdo a la bibliografía, de acuerdo a lo que hemos evaluado nosotros, que una receptividad de 3 a 5 hectáreas por unidad ganadera, que era el sumum, hemos pasado a veces hasta 70 hectáreas por unidad ganadera. O sea, nada, prácticamente nada. Entonces el rolo el rolado, el RBI, con el pasaje, con la siembra de Gatton Panic, podemos volver por lo menos a la receptividad original. Eso es muy importante. Es muy importante no solamente para los medianos y grandes productores, sino para los más chicos.
porque muchos de los problemas que hay de tierras en Santiago del Estero es porque la gente estaba acostumbrada a pastorear sin límite. Imagínense, un rodeo de vacas. Cada vaca necesita 80, pongámosle, no seamos tan exagerados, pongámosle 20 hectáreas por unidad ganadera, y bueno, es prácticamente una familia necesita a lo mejor, para un rodeo de 40, 50 vacas, necesita, no sé, una superficie muy importante. Y ahora, bueno, ahora se empieza a alambrar todo, y la gente se encuentra que no tiene pasto, no tiene alimento. Bueno, en un sistema como este es básico para en general, ya sea para el inversor, el gran inversor o la persona que tiene un campo de 3.000, 4.000 hectáreas, porque la actividad ganadera es una actividad recomendable para una zona árida o semiárida como Santiago del Estero. Entonces es muy importante. Claro. La carga animal, nosotros la medimos por hectárea por unidad ganadera, o sea, cuánto tendría que necesitar, cuánto forraje hay en una hectárea para alimentar a un animal. Imagínense, si tiene que es un incremento importante en la receptividad. Claro. Ahora, el Gatton Panic es de producción estival, ¿es así? O sea, ofrece su máxima producción durante el verano, primavera hasta otoño. Es así, claro, pero eso es porque el clima de la zona semiárida de la Argentina, como le comentaba, todo el límite, todo lo que rodea la región pampeana hacia el norte, tiene ese clima. Llueve en el verano, o sea, ahí se acumula pasto, y luego en el invierno todo eso se seca. O sea, no hay. Entonces, tenemos solamente una posibilidad de que el pasto crezca en verano. Y a veces, podemos sí. amoldar generalmente los requerimientos de una vaca de cría están manejados más o menos así, una vaca que pare una vez por año, cosa que sé que es muy difícil, que es teórica, pero más o menos la mitad del año tiene altos requerimientos y la otra mitad tiene menores requerimientos. ¿Eso permite amoldar esa curva de requerimientos con la curva de oferta de ese bosque? Y más o menos, como usted dijo, la segunda cuestión que tenemos con el tema oferta de forraje y lluvias es que las lluvias son muy variables. Donde está la estación experimental Santiago del Estero, que es precisamente la capital de Santiago, ha habido años que han llovido 1.200 milímetros y años que han llovido 200, 300 milímetros. O sea, en un momento estábamos al lado del Paraná, en la costa del Paraná, en lo que hace precipitación, y en otro momento estábamos en San Juan, entonces en la provincia de San Juan. Entonces, bueno, todo eso también genera ruido y genera en el manejo del rodeo. Pero es factible, mediante, ¿cómo es? Enificado y rollos y enificado en pie, disponer de una carga de pasto para vacas de cría. El Gatton también tiene la ventaja que la masa esa forrajera que genera, pasamos de 100, 200 kilos por hectárea en una pastura nativa degradada a casi, pongámosle un número, a casi 5.000, 6.000 kilos de pasto por hectárea. También eso genera la posibilidad de que se haga recría, que recría vendría a ser retener el ternero la vaquillona, hasta que alcance a un peso aceptable y luego se va del campo. Usted recuerda que a nosotros, bueno, por lo menos que yo trabajé toda mi vida en el Chaco, que se recomendaba hace muchos años, precisamente cuando nos recibimos, de que el ternero, una vez que como toda la cría, una vez que el ternero nacía, en el primer destete, en la época del destete había que sacar ese ternero del campo, porque no había forraje, no había pasto de calidad. Ahora, mediante la introducción del suplemento, etcétera, es posible retener eso y que una parte del valor agregado del engorde vaya al campo, donde se produjo. Entonces el Gatton sí permite eso. Perfecto. Ahí lo veo a Carlos Hamann, que está César la vaina por preguntar.
Carlos, aquí se menciona en varios de los temas que estamos tocando la ley 26.331. ¿Nos puedes contar qué es eso? Bueno, ya la expliqué un ratito. La 26.331 es una ley de alcance nacional que trata de la conservación del bosque nativo. Como les dije, eso, ¿cómo es básicamente, para ser breve? Se tendrían que ubicar los bosques de la provincia y categorizarlos en su valor de conservación eh, en 3 colores: rojo, amarillo y verde. Esa es la ley. La provincia de Santiago del Estero ya tenía una ley provincial, digamos, que se hizo en la década del 70, fines de década del 70. Esta ley también restringía un poco la, la superficie a desmontar. Bueno, se integró a esta ley nacional y supuestamente se deben recibir, cuanto más bosque hay, cuanto más, digamos, de acuerdo a la política de la provincia, se reciben subsidios. Estos subsidios van a apoyar a los productores que están trabajando en la zona. Bien. Quería preguntarte, porque como para no volver, el manejo, cuando vos pasas el rolado, volviendo al tema del rol un poquito, ¿qué perturbación hace? ¿Cómo haces con el manejo de las leñosas? ¿Cómo se elige Bueno, la leñosa que va a quedar? claro. Bueno, eso es un poco la habilidad, lo que yo decía, la habilidad. No tenemos nosotros todavía el conocimiento totalmente desarrollado. Depende, uno de las, justo me interrumpieron con otra pregunta ustedes. Lo que trata el MBGI es directamente sostener para la sustentabilidad del bosque. Uno de los indicadores de la sustentabilidad del bosque, por ejemplo, es la regeneración. Entonces, había mucha duda con respecto a eso. El rolo, en este momento dependemos del tractorista, o sea, del operador, del maquinista, y del dueño es decir, el tractorista es el que, al tener el volante del tractor, decide, ¿no es cierto?, qué va a pasar y qué no va a pasar. Entonces, bueno, hasta ahora lo que hemos visto que sí, en todos los, hay hasta ahora los dos aspectos, nosotros en el INTA teníamos un ensayo a nivel científico, a nivel experimental, en la que observamos ya de que el pasaje del rolo no, digamos, no afectaba o sea, el pasaje no afectaba la regeneración, por tocar un tema de la sustentabilidad. Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahora en estos campos que son comerciales, que ya no se trabaja con un tractorista como se trabajaba en el INTA, un tractorista más avesado, más capacitado por su intercambio, porque trabajaba desde el principio en el tema con nosotros. Vemos que no se afecta excesivamente la regeneración. La cuestión de fondo es cuántas veces va a pasar el rol. Entonces, bueno, ahí es donde en este momento se presentan discusiones, porque tenemos un indicador que es el quebracho colorado, por ejemplo, que es una especie del Chaco. Necesitaría por lo menos un espacio de 6 años entre pasada de rolo para ser sustentable. Nosotros sabemos de que no se puede aplicar una perturbación cada 2 años, por ejemplo. Hay gente que está utilizando el rolo como una rastra o como un arado para lograr pasto verde todos los años. Eso no va. Hay que darle un tiempo de descanso a la pastura.
Entonces, bueno, hasta ahora en el ensayo nosotros pasábamos se llegaba a esos 6 años. Ahora es cuestión ver si en este momento, en la escala comercial, estamos hablando de campos grandes, a ver si se llega a ese indicador. Otro aspecto muy, digamos, observado del rolo es gente que no entiende bien qué es el rolado. El rolado en realidad lo que hace es reemplazar el desmonte a mano. Las cuchillas del rolo reemplazan al machete o al hacha. eh, ¿Cómo? Es inhumano pretender que se aplique a una escala comercial, a una escala que se aplique una perturbación a mano. La ventaja de la perturbación a mano es que se puede seleccionar. El rolo no obtiene tanta capacidad de selección. Pero hasta ahora no hemos visto... ¿Cómo? Económicamente no es Sí, viable eso. no, y bueno, otra cuestión también que se observó mucho es el efecto, un indicador que tiene mucho valor ecológico y no a los agrónomos no le damos, a veces no le prestamos mucha atención a eso, es la diversidad. O sea, hay gente que tiene miedo de que el pasaje de una herramienta de uso agronómico, como es una perturbación, haga desaparecer algunas especies. Nosotros no hemos observado que desaparezcan especies, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que tener... ¿Hay alguna posibilidad? En los últimos años se ha desarrollado, como ustedes saben perfecto, todo lo que se llama la agricultura satelital, o sea, un montón de herramientas que ayudan para distintas tareas. ¿Hay alguna posibilidad de aplicar esto en esos bosques como para después guiar el rolado a través de mapeos? Lógico, que tiene que ser, así debe ser, digamos, porque nosotros vamos a seguir atrás del desarrollo tecnológico de otros productos del campo que son supuestamente más valiosos, o que tienen un mercado, pero lógico, eso tiene que ser debería ser la consecuencia lógica. Lo que pasa que, bueno, recién empieza todo esto, y recién empieza. Nosotros tenemos, ya le digo, yo por lo menos hablo por mi experiencia profesional, en la cual soy el responsable técnico junto con otros colegas que me acompañan, de 2 campos. Hasta ahora todas las cosas han ido saliendo más o menos como lo esperábamos. Por ejemplo, en ninguna parte del mundo se observa que cuando se haga una perturbación, ya sea plagas o fuego, lógicamente en el muy corto plazo, 3, 4 meses, 5 meses, hay una pérdida de algunos indicadores, pero después la diversidad se recupera de manera, incluso aumenta la diversidad. Entonces no tiene por qué ir en contra de el rolado no tiene por qué estar en contra del rolado comercial del Chaco, no tiene por qué estar en contra de o salir con un resultado diferente. Kuhn, vos recién decías, esto recién empieza. Yo sé que a los investigadores como vos son gente muy rigurosa, que no les gusta hacer estimaciones en el aire, tirar números así y demás, pero yo te voy a pedir que por favor, a ver, esto recién empieza. Ustedes están manejando 2 establecimientos. Otra pregunta. ¿Cuántos establecimientos habrá estimativamente en la provincia que ya están aplicando el sistema? Una más, perdón, la completo. ¿Cuánto o qué superficie, qué estimación hay, qué proporción de la provincia, de los bosques de la provincia podrían manejarse con este sistema y cuánto a nivel nacional? Bueno, no, esos números no me animo a dar porque no conozco, en este momento, por ejemplo, en la provincia fue muy prudente, llamó a concurso, entre comillas, a concurso a ver quién quería hacer el plan productivo de MBGI. Se presentaron 20, después algunos no les gustó, no pudieron hacerlo, y entre pitos y flautas quedamos 7 o 5, 7, de los cuales 2 los manejamos nosotros. ¿Qué se puede decir? La provincia no quiere, hay un conflicto muy grande en este momento entre lo que se hace y no se hace con la zona amarilla.
lógicamente la zona amarilla coincide más o menos con la zona que no es apta para agricultura en Santiago del Estero, más o menos. Y también, a medida que Santiago del Estero no es muchos creen que Santiago del Estero es un desierto, y no es un desierto, llueve mucho más que en otras provincias, por ejemplo. Y no hace, digamos, la temperatura en general no es limitante aunque hiela en Santiago del Estero, etcétera, etcétera, no es limitante para el desarrollo productivo. Pero bueno, la provincia apoya, no va a permitir, no va a permitir que se desarrolle se use ganadería bajo otro tipo de desarrollo, por ejemplo, que se siembre pasto con desmonte total. De hecho, una forma, de acuerdo a la experiencia que yo tengo, los árboles y las leñosas en general no son un problema para el productor. Y lo que sí es un problema a veces es el costo de todos los años tener que pasar un rolo, todos los años. Entonces, más o menos se ha hecho lo que nosotros nos inspiramos nosotros nos inspiramos de la nada de todo esto, lo observamos en campos, ya que veníamos observando, por ejemplo, yo trabajé entre el 2006 y el 2008, 2009, nosotros como INTA participábamos con los grupos CREA. Y bueno, nosotros veíamos lo que hacía el grupo CREA, el número el número de pasadas de rolo, lo que se hacía, qué vegetación quedaba, etcétera, etcétera. Y ese era más o menos lo que hacemos nosotros, lo que proponemos nosotros con el RBI, el rolado de baja intensidad. Lo que pasa es que no estaba toda la información sistematizada, no estaba bien orientada los pasajes del rolo. Por ejemplo, bueno, lo que cualquier profesional, como usted ingeniero, me va a preguntar, ¿cuántas veces tengo que pasar el rolo? ¿No es cierto? Porque lógicamente a uno le enseñan en la facultad que había que ser muy cuidadoso con el pasaje de maquinaria, por los costos, por el gasoil, etcétera, etcétera, que ahora se ha transformado en, ¿cómo se llama?, en muy prohibitivo. Bueno, entonces lo que hicimos nosotros fue medir, nos interesaba, bueno, los costos también desde el punto de vista, pero también nos interesaba otra cuestión del rolado, del RBI, que no nos hemos tratado, que es cómo afecta el ciclo del agua, cómo afecta el ciclo de la materia orgánica, porque en definitiva eso es lo importante, porque ¿qué gano yo si destruyo el capital del campo que realmente es la materia orgánica? El tema habla solamente de los costos, etc. ¿Qué pasa si yo aumento la erosión con el rolado? ¿No es cierto? ¿Qué pasa después que yo logro una pastura y si le pongo una vaca encima de otra, qué pasa? Bueno, esas son preguntas que hace cualquier ingeniero agrónomo. Nosotros en el rolado, el rolo contra el desmonte, contra la topadora, tiene la ventaja que no arrastra nada, queda todo ahí, porque va aplastando. Entonces es una gran ventaja. No hemos visto que afecte el ciclo del agua tampoco. Entonces, hasta ahora, para lograr una pastura, el enfermo no se murió. Depende, digamos, el enfermo sigue en una buena, ¿cómo se llama? Una buena, ¿cómo se dice esto? No sé, en términos médicos, plantea un buen futuro. Lógicamente, cuando nosotros entramos en una situación comercial en la cual entran otros, ¿cómo se llama? Otras consideraciones, qué sé yo, mire, me ofrecieron un rodeo de vacas muy barato, lo tuve que comprar. ¿Y dónde lo voy a meter? En el campo. Yeah. Entonces, ahí sí ya no tiene nada que ver es otra cosa. Sí. La ley 26331 previó la creación de un fondo, ¿no es cierto?, que era para compensar a los dueños de las tierras con bosques nativos. Ese es un pago que se hace o se cobra. Tengo entendido, estaba prefijado que fuese por hectárea y por año. ¿Eso se cumple? ¿Es así para quienes se meten en ese tipo de manejo? Yo mentiría y faltaría la verdad
no sé exactamente. Sé que hay problemas serios porque los fondos, supuestamente estos fondos salen también estos fondos salen del impuesto, a un impuesto que se aplica a la agricultura, la soja específicamente, no sé. No, creo que no se ha recibido desde que se inició de que se planteó ¿cómo se llama? La ley 2631, creo que las provincias no han recibido los fondos que estaban previstos. Y eso genera, claro, lógicamente genera conflicto, pero eso es entrar en una discusión que yo no puedo hablar porque soy técnico, yo soy, lo que sé lo sé por comentarios, no conozco cómo van los fondos. Perfecto. Me imagino que en el caso de aplicarse y demás, facilitaría mucho la adopción de parte de los productores. Simplemente por eso lo pregunté. Eso está prometido. Bien, está prometido. Lo que yo quería agregar, por ejemplo, que hasta ahora los MBGI, que yo por lo menos los MBGI que yo estoy manejando, que estamos asesorando nosotros, la provincia hasta ahora no ha puesto un peso, o el Estado no ha puesto, ya sea nacional o provincial, por lo menos en los dos que yo trabajo, no ha puesto un peso, y todo se hace, ¿cómo se llama? Con fondos del productor, con fondos genuinos del productor. Perfecto. Yo sé que la última la veo. Carlos, ¿por qué crees que no ha tenido tanta repercusión en los propietarios de los campos que vos has dicho que se han presentado 20 a la licitación y han quedado 7? ¿Por qué no se ha presentado más? O si la licitación, y también que me conteste si la licitación continúa abierta, digamos. El concurso, licitación, no conozco en detalle, yo calculo que sí. La gente, yo tengo experiencia es decir, hablar de por qué la gente o el productor hace o no hace las cosas es como vos debes saber también, porque tenés experiencia, no es que automáticamente se van a convencer. El campo es producir en el campo es una actividad riesgosa y bueno, hay gente que prefiere ¿cómo se llama? Prefiere no arriesgar y esperar a ver qué hacen otros, cómo les va a otros. Esa es la cuestión de fondo. Yo tengo colegas, por ejemplo, que no están convencidos del todo del éxito de esto. Quizás que no entiendan, no sé, la visión de la ganadería tradicional es la visión pampeana, en la cual es todo pasto verde con vacas encima. Y en su época era alfalfa eso, o sea, yo no puedo tener alfalfa en la zona de secano de Santiago del Estero, en la zona secano de Salta o de Formosa. Lo que sí uno observa o concluye que el Gatton Panic ha sido un gran avance, todo lo que sea pasturas cultivadas. El dominio, el gran problema, la gran limitante que tiene la ganadería en este momento en toda la zona norte son las leñosas. Con las leñosas incluyo, o sea, entran los arbustos, entran los árboles, son recursos que tiene el productor. La ganadería no se los puede eliminar o, digamos, se dice, eliminar de la producción. Como te dije, la sustentabilidad de los ecosistemas no es solamente la diversidad vegetal o la regeneración fundamentalmente es la cantidad de materia orgánica que tengo en el suelo. Y toda la materia orgánica, eso lo sabe cualquier ingeniero agrónomo. De hecho, una de las razones por las cuales se inventó la siembra directa es precisamente para no ir perdiendo materia orgánica. Claro. Entonces, digamos, eliminar todo lo que es la compactación, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, el único que produce materia orgánica en el Chaco es ¿cómo se llama? Los árboles. Se dice de que el Gatton Panic
también genera una inmensa cantidad de materia orgánica a través de las raíces. Pero hay que acordarse que el gato umpane está siendo comido, está siendo pastoreado, a veces intensamente. Entonces, bueno, tenemos que tener un seguro que vendrían a ser los árboles y los arbustos. Lamentablemente, el tema es interesantísimo, se nos fue todo el tiempo y nos quedan muchísimas preguntas y muchos. Seguramente en algún otro momento te volveríamos, si estás de acuerdo, a molestar para seguir charlando sobre esto. Por otro lado, entiendo y me arriesgo a decir que es cierto, no se pueden transferir modelos, por lo menos es lo que yo creo, ¿no? Un modelo pampeano al resto del país, y por eso me parece lo interesante de todo este trabajo, ¿no? Que haces junto con tus colegas en toda esa región. Y me imagino que esto, o sea, ustedes hacen este aporte, ¿no? Del manejo del bosque, integrar la ganadería, y seguramente otros técnicos aportan otras medidas de manejo como son, no sé, el destete precoz, todo lo que ha salido en reserva forrajera, la suplementación, pero creo que ustedes son la base de un impulso inmenso a la ganadería de toda esa región. Entiendo que es así. Bueno, yo quisiera aclarar también de que hay otro, fundamentalmente yo me dediqué al tema pasto, claro. Al tema pasto y manejo de leñosas en perturbaciones. Hay todo otro mundo que acompaña esto, lo tiene que acompañar sí o sí, que es el tema forestal, o sea, Claro. todo lo que está relacionado, porque nos basamos nosotros en una ley que es conservación de bosques. No voy a entrar acá a una cuestión técnica seria, muy seria, que es qué es bosque, qué es un bosque en el Chaco, dónde está y cuáles son sus límites, que es otra cuestión. Eso lo vamos a dejar, Kuhn, para la próxima porque se nos terminó el tiempo. Así Bueno, que perfecto. solo me queda agradecerte muchísimo esta entrevista y a Carlos Aman, por supuesto, también. Muchas gracias a los dos y seguiremos en otra. Que estén muy bien. Queda pendiente, según lo que respondió Carlos en su última pregunta, que nosotros como difusores tenemos mucho que ver para que el productor de esta zona conozca todo lo que se ha estudiado para que se hagan estos sistemas, y entonces nosotros lo tenemos que difundir para que ellos puedan verlo. Perfecto. Gracias a los dos. Muchas gracias. Que estén muy bien. No, gracias. Hasta luego. Gracias.